Más textos disponibles en Simba. El Simun. En vez de lo que deseaba, me dieron un empleo en el Ministerio de Agricultura. Fui nombrado inspector de las estaciones meteorológicas en los países limítrofes. Estas estaciones, a cargo del gobierno argentino, aunque ubicadas en territorio extranjero, desempeñan un papel muy importante en el estudio del régimen climatológico. Su inconveniente estriba en que de las 3 observaciones normales a hacer en el día, el encargado suele efectuar únicamente 2, y muchas veces, ninguna. Llena luego las observaciones en blanco con temperaturas y presiones de palpito. Y esto explica por qué en 2 estaciones en territorio nacional, a 3 leguas distantes, mientras una marcó durante un mes las oscilaciones naturales de una primavera tornadiza, la otra oficina acusó obstinadamente, y para todo el mes, una misma presión atmosférica y una constante dirección del viento. El caso no es común, claro está, pero por poco que el observador se distraiga cazando mariposas, las observaciones de palpito son una constante amenaza para las estadísticas de meteorología. Yo había a mi vez cazado muchas mariposas mientras tuve a mi cargo una estación y por esto acaso el ministerio halló en mí méritos para vigilar oficinas cuyo mecanismo también conocía. Fui especialmente encomendado de informar sobre una estación instalada en territorio brasileño, al norte del Iguazú. La estación había sido creada un año antes, a pedido de una empresa de maderas. El obraje marchaba bien, según informes suministrados al gobierno, pero era un misterio lo que pasaba en la estación. Para aclararlo fui enviado yo, cazador de mariposas meteorológicas, y quiero creer que por el mismo criterio con que los gobiernos sofocan una vasta huelga, nombrando ministro precisamente a un huelguista. Remonte, pues, el Paraná hasta Corrientes, trayecto que conocía bien. Desde allí a Posadas el país era nuevo para mí, y admire cómo es debido el cauce del gran río anchísimo, lento y plateado, con islas empenachadas en todo el circuito de tacuaras dobladas sobre el agua como inmensas canastillas de bambú. Tabanos, los que se deseen. Pero desde Posadas hasta el término del viaje, el río cambió singularmente. Al cauce pleno y manso sucedía una especie de lúgubre aqueronte, encajonado entre sombrías murallas de 100 metros, en el fondo del cual corre el Paraná revuelto en torbellinos, de un gris tan opaco que más que agua apenas parece otra cosa que lívida sombra de los murallones. Ni aun sensación de río, pues las sinuosidades incesantes del curso cortan la perspectiva a cada trecho. Se trata, en realidad, de una serie de lagos de montaña hundidos entre tétricos cantiles de bosque, basalto y arenisca barnizada en negro. Ahora bien, el paisaje tiene una belleza sombría que no se halla fácilmente en los lagos de Palermo. Al caer la noche, sobre todo, el aire adquiere en la onda de presión, una frescura y transparencia glaciales. El monte vuelca sobre el río su perfume crepuscular, y en esa vasta quietud de la hora el pasajero avanza sentado en proa, tiritando de frío y excesiva soledad. Esto es bello, y yo sentí hondamente su encanto. Pero yo comencé a empaparme en su severa hermosura un lunes de tarde, y el martes de mañana vi lo mismo, e igual cosa el miércoles, y lo mismo vi el jueves y el viernes. Durante 5 días, a donde quiera que volviera la vista no veía sino 2 colores, el negro de los murallones y el gris lívido del río. Llegué, por fin, trepé como pude la barranca de 120 metros y me presenté al gerente del obraje, que era a la vez el encargado de la estación meteorológica. Me hallé con un hombre joven aún, de color cetrino y muchas patas de gallo en los ojos. Bueno, me dije, las clásicas arrugas tropicales. Este hombre ha pasado su vida en un país de sol. Era francés y se llamaba Briand, como el actual ministro de su patria. Por lo demás, un sujeto cortés y de pocas palabras. Era visible que el hombre había vivido mucho y que al cansancio de sus ojos, contrarrestando la luz, corresponde a todas veras igual fatiga del espíritu, una buena necesidad de hablar poco, por haber pensado mucho. Hallé que el obraje estaba en ese momento poco menos que paralizado por la crisis de madera, pues en Buenos Aires y Rosario no sabían qué hacer con el stock formidable del apacho, incienso, peterebi y cedro, de toda viga, que flotara o no. Felizmente, la parálisis no había alcanzado a la estación meteorológica. Todo subía y bajaba, giraba y registraba en ella, que era un encanto. Lo cual tiene su real mérito, pues cuando las pilas Edison se ponen en relaciones tirantes con el registrador del anemómetro, puede decirse que el caso es serio. No solo esto, mi hombre había inventado un aparatito para registrar el rocío, un hechizo regional, con el que nada tenían que ver los instrumentos oficiales, pero aquello andaba a maravillas. Observe todo, toque, compulse libretas y estadísticas, con la certeza creciente de que aquel hombre no sabía cazar mariposas. Si lo sabía, no lo hacía por lo menos. Y esto era un ejemplo tan saludable como moralizador para mí. No pude menos de informarme, sin embargo, respecto del gran retraso de las observaciones remitidas a Buenos Aires. El hombre me dijo que es bastante común, aun en obrajes con puerto y chalana en forma, que la correspondencia se reciba y haga llegar a los vapores metiéndola dentro de una botella que se lanza al río. A veces es recogida,
A veces, no. Que objetara esto. Quede, pues, encantado. Nada tenía que hacer ya. Mi hombre se prestó amablemente a organizarme una cacería de antas, que no case, y se negó a acompañarme a pasear en Guabiroba por el río. El Paraná corre a las 9 millas, con remolinos capaces de poner proa al aire a remolcadores de jangadas. Paseé, sin embargo, y crucé el río, pero jamás volveré a hacerlo. Entretanto la estada me era muy agradable, hasta que uno de esos días comenzaron las lluvias. Nadie tiene idea en Buenos Aires de lo que es aquello cuando un temporal de agua se asienta sobre el bosque. Llueve todo el día sin cesar, y al otro, y al siguiente, como si recién comenzara, en la más espantosa humedad de ambiente que sea posible imaginar. No hay frotador de caja de fósforos que conserve un grano de arena, y si un cigarro ya tiraba mal en pleno sol, no queda otro recurso que secarlo en el horno de la cocina económica, donde se quema, claro está. Yo estaba ya bastante harto del paisaje aquel, la inmensa depresión negra y el río gris en el fondo, nada más. Pero cuando me tocó sentarme en el corredor por toda una semana, teniendo por delante la gotera, detrás la lluvia y ala abajo el Paraná blanco, cuando, después de volver la cabeza a todos lados y ver siempre el bosque inmóvil bajo el agua, tornaba fatalmente la vista al horizonte de basalto y bruma, confieso que entonces sentía crecer en mí, como un hongo, una inmensa admiración por aquel hombre que asistía sin inmutarse al liquidamiento de su energía y de sus cajas de fósforos. Tuve, por fin, una idea salvadora. Si tomáramos algo, propuse, de continuar esto 2 días más, me voy en canoa. Eran las 3 de la tarde. En la comunidad de los Casos, no es esta hora formal para tomar caña. Pero cualquier cosa me parecía profundamente razonable, aun iniciar a las 3 el aperitivo, ante aquel paisaje de divina comedia empapado en 7 días de lluvia. Comenzamos, pues, no diré si tomamos poco o mucho, porque la cantidad es en sí un detalle superficial. Lo fundamental es el giro particular de las ideas, así la indignación que se iba apoderando de mí por la manera con que mi compañero soportaba aquella desolación de paisaje. Miraba él hacia el río con la calma de un individuo que espera el final de un diluvio universal que ha comenzado ya, pero que demorará un 14 o 15 años, no había por qué inquietarse. Yo se lo dije, no sé de qué modo, pero se lo dije. Mi compañero se echó a reír pero no me respondió. Mi indignación crecía. Sangre de pato, murmuraba yo mirándolo. No tiene ya 2 dedos de energía. Algo oyó, supongo, porque, dejando su sillón de tela vino a sentarse a la mesa, enfrente de mí. Le vi hacer aquello un si es no es estupefacto, como quien mira a un sapo acodarse ante nuestra mesa. Mi hombre se acodó, en efecto, y noté entonces que lo veía con enérgico relieve. Habíamos comenzado a las 3, recuerdo que dije. No sé qué hora sería entonces. Tropical farsante, murmuré aún, borracho perdido. Él se sonrió de nuevo, y me dijo con voz muy clara. Oiga, mi joven amigo, usted, a pesar de su título y su empleo y su mariposeo mental, es una criatura. No ha hallado otro recurso, para sobrellevar unos cuantos días que se le antojan aburridos, que recurrir al alcohol. Usted no tiene idea de lo que es aburrimiento, y se escandaliza de que yo no me enloquezca con usted. ¿Qué sabe usted de lo que es un país realmente de infierno? Usted es una criatura, y nada más. ¿Quiere oír una historia de aburrimiento? Oiga, entonces. Yo no me aburro aquí porque he pasado por cosas que usted no resistiría 15 días. Yo estuve 7 meses, era ala, en el Sahara, en un fortín avanzado. Que soy oficial del ejército francés, ya lo sabe. Ah, no, bueno, capitán. Lo que no sabe es que pase 7 meses ala, en un país totalmente desierto, donde no hay más que sol de 48 grados a la sombra, arena que deja ciego y escorpiones. Nada más. Y esto cuando no hay siroco. Éramos 2 oficiales y 80 soldados. No había nadie ni nada más en 200 leguas a la redonda. No había sino una horrible luz y un horrible calor, día y noche. Y constantes palpitaciones de corazón, porque uno se ahoga. Y un silencio tan grande como puede desearlo un sujeto con jaqueca. Las tropas van a esos fortines porque es su deber. También van los oficiales. Pero todos vuelven locos o poco menos. ¿Sabe a qué tiempo de marcha están esos fortines? A 20 y 30 días de caravana. Nada más que arena. Arena en los dientes, en la sopa, en cuanto se come. Arena en la máquina de los relojes que hay que llevar encerrados en bolsitas de gamuza. Y en los ojos, hasta enceguecer al 80% de los indígenas, cuanta quiera. Divertido, y el cafard. Una diversión. Cuando sopla el siroco, si no quiere usted estar todo el día escupiendo sangre, debe acostarse entre sabanas mojadas, renovándolas sin cesar, porque se secan antes de que usted se acuerde. Sí, 2, 3 días. A veces 7, oye bien, 7 días. Y usted no tiene otro entretenimiento, fuera de empapar sus sabanas, que triturar arena, azularse de disnea por la falta de aire y cuidarse bien de cerrar los ojos porque están llenos de arena.
Y adentro, afuera, donde vaya, tiene 52 grados a la sombra. Y si usted adquiere bruscamente ideas suicidas, incúbanala con una rapidez desconcertante, no tiene más que pasear 100 metros al sol, protegido por todos los sombreros que usted quiera. Una buena y súbita congestión a la médula lo tiende en medio minuto entre los escorpiones. ¿Cree usted, con esto, que haya muchos oficiales que aspiren seriamente a ir allí? Hay el CAFARD, además. ¿Sabe usted lo que pasa y se repite por intervalos? El gobierno recibe un día, 100, 500 renuncias de empleados de toda categoría. Todas lo mismo. Vida perra, hostilidad de los jefes, insultos de los compañeros, imposibilidad de vivir un solo segundo más con ellos. Bueno, dice la administración, parece que por ala sopla el siroco. Y deja pasar 15 días. Al cabo de este tiempo pasa el siroco, y los nervios recobran su elasticidad normal. Nadie recuerda ya nada, y los renunciantes se quedan atónitos por lo que han hecho. Esto es el Gebli, así decimos al siroco, o Simun de las geografías. Observe que en ninguna parte del Sahara del Norte he oído llamar Simun al Gebli. Bien, y usted no puede soportar esta lluvia. El Gebli, cuando sopla, usted no puede escribir. Moja la pluma en el tintero y ya está seca al llegar al papel. Si usted quiere doblar el papel, se rompe como vidrio. Yo he visto un repollo, fresquísimo al comenzar el viento, doblarse, amarillear y secarse en un minuto. Usted sabe bien lo que es un minuto. Saque el reloj y cuente. Y los nervios y los golpes de sangre. Multiplique usted por 10 la tensión de nuestros meridionales cuando llega a un colazo de Gebli y apreciará lo que es irritabilidad explosiva. ¿Y sabe usted por qué no quieren ir los oficiales, fuera del tormento corporal? Porque no hay relación, ni amistad, ni amor que resistan a la vida en común en esos parajes. Ah, usted cree que no, usted es una criatura, ya le he dicho. Yo lo fui también, y pedí mis 6 meses en un fortín en el Sahara, con un teniente a mis órdenes. Éramos íntimos amigos, infinitamente más de lo que pudiéramos llegar a serlo usted y yo en 20 generaciones. Bueno, fuimos a la y durante 2 meses nos reímos de arena, sol y CAFARD. Hay a las cosas bellas, no se puede negar. Al salir el sol, todos los montículos de arena brillan. Es un verdadero mar de olas de oro. De tarde, los crepúsculos son violeta, puramente violeta. Y comienza el Gebli a soplar sobre los médanos, barrazando las cúspides y arrancando la arena en nubecillas, como humo de diminutos volcanes. Se los ve disminuir, desaparecer, para formarse de nuevo más lejos. Sí, así pasa cuando sopla el siroco. Y esto lo veíamos con gran placer en los primeros tiempos. Poco a poco el CAFARD comenzó a arañar con sus patas nuestras cabezas debilitadas por la soledad y la luz. Un aislamiento tan fuera de la humanidad, que se comienza a dar paseos cortos de vaivén. La arena constante entre los dientes. La piel hiperestesiada hasta convertir en tormento el menor pliegue de la camisa. Este es el grado inicial, diremos delicioso aún, de aquello. Por poca honradez que se tenga, nuestra propia alma es el receptáculo donde guardamos todas esas miserias, pues, comprendiéndonos únicos culpables, cargamos virilmente con la responsabilidad. ¿Quién podría tener la culpa? Hay, pues, una lucha heroica en eso. Hasta que un día, después de 4 de siroco, el CAFARD clava más hondamente sus patas en la cabeza y esta no es más dueña de sí. Los nervios se ponen tan tirantes, que ya no hay sensaciones, sino heridas y punzadas. El más simple roce es un empujón. Una voz amiga es un grito irritante. Una mirada de cansancio es una provocación. Un detalle diario y anodino cobra una novedad hostil y ultrajante. Ah, usted no sabe nada. Oigan, ambos, mi amigo y yo, comprendimos que las cosas iban mal, y dejamos casi de hablar. Uno y otro sentíamos que la culpa estaba en nuestra irritabilidad, exasperada por el aislamiento, el calor, el CAFARD, en fin. Conservábamos, pues, nuestra razón. Lo poco que hablábamos era en la mesa. Mi amigo tenía un tic. Figúrese usted si estaría yo acostumbrado a él después de 20 años de estrecha amistad. Consistía simplemente en un movimiento seco de la cabeza, echándola a un lado, como si le apretara o molestara un cuello de camisa. Ahora bien, un día, bajo amenaza de siroco, cuya depresión angustiosa es tan terrible como el viento mismo, ese día, al levantar los ojos del plato, noté que mi amigo efectuaba su movimiento de cabeza. Volví a bajar los ojos, y cuando los levanté de nuevo, vi que otra vez repetía su tic. Torné a bajar los ojos, pero ya en una tensión nerviosa insufrible. Porque hacía así, para provocarme, que me importaba que hiciera tiempo que hacía eso. Porque lo hacía cada vez que lo miraba. Y lo terrible era que estaba seguro, de que cuando levantara los ojos lo iba a ver sacudiendo la cabeza de lado. Resistí cuanto pude, pero el ansia hostil y enfermiza me hizo mirarlo bruscamente. En ese momento echaba la cabeza a un lado, como si le irritara el cuello de la camisa. Pero ¿hasta cuándo vas a estar con esas estupideces?
Le grité con toda la rabia provocativa que pude. Mi amigo me miró, estupefacto al principio, y enseguida con rabia también. No había comprendido por qué lo provocaba, pero había allí un brusco escape a su propia tensión nerviosa. Mejor es que dejemos, repuso con voz sorda y trémula. Voy a comer solo en adelante. Y tiro la servilleta, la estrello, contra la silla. Quedé en la mesa, inmóvil, pero en una inmovilidad de resorte tendido. Solo la pierna derecha, solo ella, bailaba sobre la punta del pie. Poco a poco recobré la calma. Pero era idiota lo que había hecho. Él, mi amigo más que íntimo, con los lazos de fraternidad que nos unían. Fui a verle y lo tomé del brazo. Estamos locos, le dije. Perdóname. Esa noche cenamos juntos otra vez. Pero el Ghibli rapaba ya los montículos, nos ahogábamos a 52 grados y los nervios punzaban enloquecidos a flor de epidermis. Yo no me atrevía a levantar los ojos porque sabía que él estaba en ese momento sacudiendo la cabeza de lado, y me hubiera sido completamente imposible ver con calma eso. Y la tensión crecía, porque había una tortura mayor que aquella. Era saber que, sin que yo lo viera, él estaba en ese instante con su tic. ¿Comprende usted esto? Él, mi amigo, pasaba por lo mismo que yo, pero exactamente con razonamientos al revés. Y teníamos una precaución inmensa en los movimientos, al alzar un porrón de barro, al apartar un plato, al frotar con pausa un fósforo, porque comprendíamos que al menor movimiento brusco hubiéramos saltado como dos fieras. No comimos más juntos. Vencidos ambos en la primera batalla del mutuo respeto y la tolerancia, el Cafard se apoderó del todo de nosotros. Le he contado con detalles este caso porque fue el primero. Hubo 100 más. Llegamos a no hablarnos sino lo estrictamente necesario al servicio, dejamos el tú y nos tratamos de usted. Además, capitán y teniente, mutuamente. Si por una circunstancia excepcional, cambiábamos más de 2 palabras, no nos mirábamos, de miedo de ver, flagrante, la provocación en los ojos del otro. Y al no mirarnos sentíamos igualmente la patente hostilidad de esa actitud, atentos ambos al menor gesto, a una mano puesta sobre la mesa, al molinete de una silla que se cambia de lugar, para explotar con loco frenesí. No podíamos más, y pedimos el relevo. Abrevio. No sé bien, porque aquellos 2 meses últimos fueron una pesadilla, que pasó en ese tiempo. Recuerdo, sí, que yo, por un esfuerzo final de salud o un comienzo real de locura, me di con alma y vida a cuidar de 5 o 6 legumbres que defendía a fuerza de diluvios de agua y sabanas mojadas. Él, por su parte, y en el otro extremo del fortín, para evitar todo contacto, puso su amor en un chanchito, no sé de dónde pudo salir. Lo que recuerdo muy bien es que una tarde hallé rastros del animal en mi huerta, y cuando llegó esa noche la caravana oficial que nos relevaba, yo estaba agachado, acechando con un fusil al chanchito para matarlo de un tiro. ¿Qué más le puedo decir? Ah, me olvidaba, una vez por mes, más o menos, acampaba allí una tribu indígena, cuyas bellezas, harto fáciles, quitaban a nuestra tropa, entre siroco y siroco, el último resto de solidez que quedaba a sus nervios. Una de ellas, de alta jerarquía, era realmente muy bella. Figúrese ahora, en este detalle, cuán bien aceitados estarían en estas ocasiones el revólver de mi teniente y el mío. Bueno, se acabó todo. Ahora estoy aquí, muy tranquilo, tomando caña brasileña con usted, mientras llueve. ¿Desde cuándo? Martes, miércoles. 7 días. Y con una buena casa, un excelente amigo, aunque muy joven. ¿Y quiere usted que me pegue un tiro por esto? Tomemos más caña, si le place, y después cenaremos, cosa siempre agradable con un compañero como usted. Mañana, pasado mañana, dicen, debe bajar el meteoro. Se embarca en él y cuando vuelva a hallar pesados estos 7 días de lluvia, acuérdese del tic, del Cafard y del chanchito. Ah, y de mascar constantemente arena, sobre todo cuando se está rabioso. Le aseguro que es una sensación que vale la pena. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878, Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de próstata. Seguidor de la escuela modernista fundada por Rubén Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos.
Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. Por otra parte, se percibe en Quiroga la influencia del británico Sir Rudyard Kipling, Libro de las Tierras Vírgenes, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su Decálogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores noveles, establece ciertas contradicciones con su propia obra. Mientras que el Decálogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana y claridad en la expresión, en muchas de sus relatos Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momentos ostentoso. Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato realista, casi siempre angustioso y desesperado, de la salvaje naturaleza que le rodeaba en Misiones. La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la región, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se perpetúa este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trató, además, muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día. Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte, los accidentes y la enfermedad que lo relaciona con Edgar Allan Poe y Baudelaire, se debe a la vida increíblemente trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Información extraída de la Wikipedia.